Estamos de regreso en Sonora Noticias AM, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Continuamos con más en este espacio informativo. Aquí en cabina recibimos el día de hoy. Me da mucho gusto recibir en cabina a María Luisa Alatorre, integrante de la coalición LGBT TTIQ+ Sonora, y que trae diversos temas esta mañana. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, Nidia. Qué gusto estar aquí otra vez contigo, saludándote de frente ahora sí. No, muchas gracias por estar acá. Activista de muchos años, María Luisa, y en esta ocasión vienes a platicarnos sobre que justamente varios activistas, varias activistas de la diversidad sexual y de género están exigiendo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que actúe y reconozca la situación de violencia, de discriminación que hay contra las poblaciones de la diversidad sexual. En efecto. Compártenos, por favor. Sí, claro, fíjate que, compartiendo primero que nada que, pues, CONAPRED, ¿no? La CONAPRED, el CONAPRED, como le digan, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es una figura que nace en el 2012 en México, ¿no? Justamente con la finalidad, de prevenir la discriminación y erradicar la discriminación, que es un trabajo que involucra a toda la ciudadanía. Sin embargo, es una responsabilidad del Estado, ¿sí? El garantizar espacios libres de discriminación, ¿no? Basándonos pues justamente en los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, CONAPRED pues ha sido una figura que en su inicio, pues como todas las instituciones, empieza pues muy bien. Yo me acuerdo perfecto que por ahí cuando se creó este consejo, tuve la oportunidad junto con otra persona activista de aquí de Sonora, que ya no vive aquí, vive en España ahora. Hicieron un primer encuentro de diversidad sexual por ahí en esa época, y fue en el 2012, más o menos, cuando se dio ese encuentro, y se prometieron muchas cosas. Perdón. Sin embargo, de un tiempo para acá, CONAPRED ha estado sumamente ausente en las cotidianidades de las personas que trabajamos la prevención de la discriminación y los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues, cuando sucede un acto de discriminación, por lo general buscamos figuras en donde hacer la denuncia, ¿no? Entonces, CONAPRED se convirtió en una figura importantísima para la denuncia y atención a las quejas de discriminación, sobre todo entre particulares, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos qué sucede cuando vas a un restaurante y te discriminan, pues ya sea por cualquier situación que se viva, ya sea por tu físico, por alguna discapacidad, por tu origen étnico, por tu religión, por cualquier cosa que se salga de entre comillas, lo normal o lo establecido, pues, y se cometa hacia ti una violencia, eso es discriminación. Entonces, pues era la figura a donde recurrir, ¿no? Sí, porque pues a veces la Profeco no tomaba en cuenta o no tenía el suficiente sustento, o había una ignorancia completa de la existencia de esta figura. Entonces CONAPRED se convierte en esa herramienta para nosotros quienes trabajamos la prevención de la discriminación, de ser esa figura que recoge estas quejas. Y además las visibilizaba, supongo también, ¿no? Sí, claro, aparte de las campañas constantes que hace CONAPRED, pues desafortunadamente se convirtió en eso nada más, en una figura que hacía campañas, ¿no? Y sí atendía quejas, no vamos a decir que no vamos o por supuesto que no vamos a dejar de reconocer el trabajo que ha hecho durante tantos años, pero tampoco podemos dejar de ver la ausencia tan grande que ha tenido en estos últimos años. Esa ausencia, ¿cómo la podrías explicar, o si nos pudieras ejemplificar? Bueno, ¿en qué consiste esa ausencia? Claro que sí, Nidia. Mira, para empezar, estuvo 2 años sin titular. ¿Sí? Eso ya deja mucho que decir. 2 años que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación no tuvo una persona titular. ¿Qué nos dice eso? Pues el poco interés que hay sobre atender el tema, ¿no? Digo, si no pones a un titular en un Consejo Nacional, que dicho sea de paso, pues aunque es nacional, no tiene, o más bien carece de figura a nivel estatal. Se supone que a raíz de la ley estatal, de la Ley Nacional para la Discriminación, la ley federal, pues se deben de crear estas figuras en los estados, y en teoría están, ¿no? Están como consejos. Aquí en Sonora, por ejemplo, está a través de la CDH, se creó, de hecho, en la ley estatal, ¿no? Que se creó en el 2014, se crea esta figura del Consejo Ciudadano. Desafortunadamente, también ahí hay una gran ausencia porque no hay una armonización entre el reglamento de la ley y de la creación. Entonces, no sirve de nada.
O sea, la figura está, pero no está, ¿sabes? Está como observadora y no tiene facultades de nada. CONAPRED, por su parte, pues sí la tiene, ¿sí? Sí hace la atención y cuando tú interpones una queja en CONAPRED, se te da la atención, o sea, lo haces vía internet o vía telefónica, porque es de la única manera que te puedes contactar, porque sus oficinas están solamente en Ciudad de México, ¿sí? Okay. Entonces tú presentas la queja en línea, se contactan contigo y pues buscan resolver la queja, ¿no? O sea, no había delegaciones en los estados No ni hay. nada. No hay, pues. No existen, no existen. Existe, entre comillas, la figura teórica, más no tangible, vaya. Y pues sí ha habido casos en donde ha intervenido CONAPRED. Uno muy sonado fue el caso del colegio donde no sé si te acuerdas fue muy polémico, de un niño que usaba el cabello largo, en un colegio particular, ¿no? Que está aquí por Navarrete. Ah, ok, sí. ¿Ya te acordaste? Sí, ya Muy me bien. acordé, No vamos a claro. decir nombres para no quemar a la Y fue el institución tema más lo que ya de... está, pero bueno. Ahí intervino CONAPRED y la resolución, pues claro que se comprobó que había una discriminación por género, ¿sí? Y pues actuó CONAPRED con una multa y reparación del daño, etcétera, etcétera. Esas cosas las hace. Pero de ahí en fuera ya aquí en Sonora realmente no tiene una gran presencia. Y nos hemos topado desafortunadamente, como te digo, en esta ausencia de 2 años que no hubo persona titular a cargo de CONAPRED, pues hubo una desatención mucho más grande y mucho más alarmante. Ahora, ¿por qué ahorita nos estamos manifestando? Bueno, porque hace unos días, la semana pasada para ser más exactas, en Quintana Roo, en Puerto Morelos, se llevó a cabo un congreso, un encuentro nacional, sí, convocado por CONAPRED, donde fuimos invitadas personas de la población LGBTIQ+, a trabajar la erradicación de los discursos de odio, ¿no? De las narrativas de discurso de odio que se han venido presentando en nuestro país. Entonces, esa era una mesa de encuentro, era un encuentro para trabajar el tema. Y bueno, pues nos juntamos. ¿Qué pasó? Pues, deja saco el café. Pues, ¿qué pasó? Pues para empezar, la titular, bueno, después de ya algún tiempo, se dio una titular que es una mujer indígena, sí, es Claudia Olivia Morales Reza, y es una persona que estuvo presente durante todo el encuentro. El encuentro iba a durar 2 días, pero por cuestiones del clima, ya ves que se presentó el huracán, sí, pues tuvimos que ser evacuados esto desde ahí, a Ciudad de México, pues por la situación del huracán. Entonces trabajamos todo el miércoles para poder sacar los temas. Pero bueno, estando ahí, aprovechamos el momento, sí, las personas activistas que estábamos ahí, quedamos alrededor de 60, para denunciar esas ausencias, ¿no? Y para levantar la voz por la omisión que ha tenido el Consejo a través de todo este último tiempo. Pues desde que entró Claudia a la presidencia de CONAPRED, no se ha atendido como debe de ser a la población. Bueno, en ningún tema en específico. Ha habido más presencia de apoyo por parte de otras poblaciones también que han sido vulneradas históricamente, como las personas con discapacidad, por ejemplo, que se han unido a la protesta de las poblaciones LGBT por esta ausencia de atención de parte del Consejo. ¿Y qué les dijo? Porque nos dices que estaba ahí. Pues que nos dijo, la verdad es una persona muy reservada, ¿sí? Estuvo muy atenta como decimos coloquialmente, aguantó vara, porque mira que recibir de frente todos los reclamos de toda la población que estábamos ahí, que verdaderamente sí estábamos pues muy insatisfechos todos con la forma en la que se ha venido manejando su trabajo y bueno, pues aprovechamos el momento para hacérselo saber. Entonces, de todo eso que se tenía, entre comillas, planeado para trabajar en la mesa de discusión, pues se aprovechó también para tratar este tema y exigirle una postura crítica, una postura firme ante estas situaciones de violencias que hemos vivido las poblaciones, desde la muerte del magistrade, por ejemplo. Sí, ahí se le pidió que se manifestara CONAPRED, que hiciera un comunicado fuerte, ¿no? Ante este... Porque ya no se ha sabido nada, ¿no? No, y deja tú, o sea, CONAPRED no emitió ningún comunicado. Ha habido N cantidad de violencias contra las poblaciones LGBTIQA+, sobre todo, vamos a decirlo de esta manera, está en Ciudad de México el Consejo, lo que sucede en Ciudad de México ni siquiera está atendido por CONAPRED, ¿me explico? Imagínate entonces qué nos deja a las 31
entidades federativas restantes del país. Esa desatención es la que estamos buscando que se atienda, vaya, ¿no? Entonces le exigimos en eso y acordamos que se iba a sacar un comunicado, ¿no? Fuerte, donde fuera más explícita la postura de CONAPRED, y lo sacó, pero pues no era lo que habíamos acordado. No era lo que se había entonces Exacto. puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces nos reunimos de manera virtual, las personas activistas que estuvimos en el consejo, y acordamos pues hacer una petición por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, ya nos dimos cuenta, bueno, se ha sabido, ¿no? Pero pues quisimos darle un voto de confianza y tenemos toda la disposición, Iria, ¿sí? Las personas activistas tenemos toda la disposición de trabajar, todo el tiempo lo hemos hecho. Las personas activistas defensoras de derechos humanos somos quienes buscamos trabajar en apoyo a las instituciones para que nos atiendan, para que atiendan estas inquietudes o estas demandas que tenemos. ¿Y qué crees que pase, María Luisa? ¿Es una falta de voluntad? ¿Es una falta de recursos personal que pudiera pues apoyar para dar atención a todas las situaciones y casos que llegan? ¿O todo junto? ¿Qué pasa? Eso último tiene mucho que ver, el todo junto. Okay. Porque esta ausencia de 2 años de la presidencia, pues dejó entrever que quisieron desaparecer CONAPRED, vaya, pues no lo lograron, ¿sí? Eso nos indica, ¿no? Esta postura, esta ausencia, esta falta de atención al consejo, nos marca un indicador ahí de una, pues, presencia innecesaria, tal vez, así lo consideraron, en las esferas más arriba del poder. Y bueno, pero nos necesitamos. México es un país diverso, en toda la amplitud de la palabra diversa. No nomás nos referimos, vaya, a la población LGBTIQ+, nos referimos a la diversidad cultural, ¿sí? Sabemos que es muy distinto cómo vivimos tú y yo, que somos personas que no pertenecemos a un pueblo originario, ¿sí? A cómo vive un pueblo originario. Y los mismos pueblos originarios en todo México pueden tener puntos de encuentro, sin embargo, son diversas en general. Entonces, México completo es un país diverso, y esas diversidades deben ser atendidas bajo la estructura garante del derecho a la no discriminación. Así es. Oye, María Luisa, para terminar con la entrevista, porque ya se nos va rapidísimo el tiempo, pero ¿qué sigue a partir de esto? Porque ustedes ya alzaron la voz, están alzando la voz como siempre, pero ya ¿qué sigue? Entonces, pues sigue que se atienda el comunicado que estamos, la petición que hicimos por escrito, que va desde cosas como condenas energéticas hacia las violencias que vivimos la población LGBT. Ahí sí estamos trabajando específico con la población LGBT, porque eso fue lo que nos reunimos en Puerto Morelos, ¿no? Y a esta propuesta, a esta solicitud se unieron firmas de casi 50 personas activistas de todo el país que no estuvieron presentes en este encuentro, pero que también se están sumando, ¿no? Necesitamos que se atienda este comunicado, que se atiendan las peticiones de la población LGBT, y una de ellas es que haya presencia en los estados. Entonces sabemos que sí, se necesita que haya presencia de consejo en los estados, que se refuercen las figuras que si existen en los estados, en la ley, se tienen que traducir entonces en algo físico. Entonces que existan a nivel estatal estas figuras para poder atender la discriminación de manera particular, ahora sí que con las especificidades que vive cada región. Eso es lo que necesitamos, y necesitamos también que escuchen y que nos abran las puertas para poder seguir trabajando, porque la disposición que tenemos las personas activistas de trabajar de la mano con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está presente. No estamos nada más criticando, estamos proponiendo y estamos buscando crear este puente de trabajo en acción y en conjunto para poder sacar y erradicar la discriminación de las cotidianidades de nuestro país. Muy bien, pues ahí está María Luisa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. María Luisa Alatorre, integrante de la coalición LGBTTIQ+ en Sonora. Muchas gracias.